Como cristianos que somos, y como seguidores de Jesús que nos decimos, si realmente somos cristianos y seguidores de Jesús, creo que debiéramos de estar cumpliendo con los estándares demandados por Dios hacia nosotros como cristianos, como hijos de Él y como seguidores de Jesús y como herederos del reino de los cielos. Pero realmente analizándonos y examinándonos a profundidad, creo que nos falta demasiado. Los estándares que Dios nos demanda para probar como seguidores de Jesús y como herederos del reino de los cielos, y para poder entrar al reino de los cielos, los estándares son demasiado altos a nuestra humanidad, a nuestra debilidad, a nuestra fragilidad. Nuestro único consuelo es que Dios nos promete ayudar a lograrlos. Creo que sería lógico desalentarnos al verlo de esta manera. Creo que sería normal desanimarnos al verlo así. Pero bueno, vuelvo a repetir, consolémonos con las palabras de Jesús, que les dijo a los discípulos cuando ellos también lo vieron realmente difícil, como usted y como yo. Como ellos cuando también lo vieron hasta imposible, como usted y como yo. Y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Quién la podrá obedecer? ¿Quién la podrá cumplir? ¿Quién la podrá vivir? Dijeron, ¿quién podrá salvarse? Lo veían lejos, difícil, hasta imposible. Jesús, al entenderlos, les dijo, lo que para los hombres es imposible, posible es para Dios. Bueno, pues eso que fue el consuelo para ellos y la esperanza para ellos, debe ser el consuelo para nosotros ahora, para seguir y continuar, aunque nos veamos lejos de lograr esos estándares que Dios nos demanda por medio de su palabra a nosotros como sus hijos, como sus seguidores, como cristianos, como siervos de Él. Debemos de seguir, debemos de continuar, no debemos de voltear atrás. Decimos por acá, la lucha no es trampa. Tratar y procurar, creo que es bien visto a los ojos de Dios. Y creo que vale mucho delante de Dios. Dios sabe, y usted también, que por nuestra propia cuenta, con nuestra propia humanidad, jamás podríamos lograr cumplir con los estándares demandados por Dios. Pero bueno, nuestra esperanza es que con la ayuda de Dios sí lo logremos. Dios nos pide completa y entera santidad, por dentro y por fuera. Sed santos como Dios es santo. ¿Quién puede lograr esto por sí mismo? Nadie. Dios nos pide que seamos irreprensibles. Quiere decir sin falta, sin mancha, sin mácula, sin pecado. ¿Quién puede ser así realmente aquí? Por su cuenta, por supuesto. ¿Quién puede ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos? Porque Jesús nos dijo así: sean perfectos como nuestro Padre, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién? Dígame, ¿quién ha logrado ya ser perfecto aquí? Usted ha logrado la completa y entera santidad. Usted ha logrado realmente ser irreprensible. Si lo examinan a profundidad de pies a cabeza, y aún Dios lo examinara, ¿lo encontrará a usted irreprensible por su cuenta? Habló por su cuenta, porque por medio de Jesús y por los métodos de Cristo, Dios nos ve irreprensibles, que es algo muy diferente. Por medio de Jesucristo, el Padre nos ve perfectos. Pero óigalo, y por medio de Jesucristo y por los métodos de Jesucristo. Por los méritos de Jesucristo y por medio de Jesucristo, el Padre nos ve santos como Él. Pero esto es por medio de Jesucristo y por los méritos de Jesucristo. Entendámoslo claramente.
Y no nos la creamos como que Dios nos acepta porque somos la gran cosa, porque ya logramos los estándares por nuestra cuenta. No, amados hermanos, no, amadas hermanas. Es por la pura misericordia y la gracia de Dios que somos lo que somos. Y es por los méritos de Jesucristo que estamos donde estamos. Y por la fe somos seguidores de Jesús, hijos de Dios, siervos de Dios y herederos del reino de los cielos. Es por la fe y por medio de Jesucristo y por los métodos de Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros entendamos y sigamos luchando por mejorarnos cada día más. Sigamos luchando por ser irreprensibles, tratando y procurando cada día por mejorar. Es importante y necesario que no nos quedemos parados, que sigamos luchando y procurando la perfección, aunque nos veamos tan lejos de ella todavía humanamente. Es necesario urgente que sigamos procurando la santidad, aunque nos veamos tan lejos de ella aún. Pero que no dejemos de luchar, pero que no dejemos de procurar. Veámonos en la necesidad de, con mayor razón, buscar la ayuda de Dios para lograr esto. Tal vez otras cosas pareciera tan fácil y liviano lograrlas de alguna u otra manera. Pero esto, mire, esto, completa santidad, por nuestra cuenta jamás la lograríamos. Plena perfección por nuestra cuenta jamás la lograríamos. Ser completamente irreprensibles para con Dios, creo que jamás lo lograríamos, ni siquiera irreprensibles ante de los hombres, porque ni ante ellos pudiéramos lograr ser irreprensibles si no fuera por Dios. Ser como Cristo, creo que jamás lo lograríamos tampoco. Ahora hay algo más que quiero mostrarles. Creo que hay algo que resume todo lo mencionado. Dios nos llama a ser sin codicia, sin malicia. Dios nos llama a la inocencia. Dios nos llama a ser inocentes. En concreto nos llama a ser como niños. Porque mire lo que vamos a leer en la Biblia. Si usted tiene la Biblia a su alcance, tómela y lea conmigo. San Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5. Mire lo que dice aquí. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Óigalo bien. ¿Qué le pide a usted Dios para entrar al reino de los cielos? ¿Qué me pide Dios a mí para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo debe usted de ser? ¿Cómo debo de ser? Más claro ni el agua. Resumidamente, tenemos que ser como niños. Resumidamente y claramente, sin excusas, tenemos que volvernos como niños. Tenemos que volver a la inocencia. Tenemos que volver, como dijera Pablo, tenemos que ser sabios para hacer el bien y simples para con el mal. Quiere decir que con el bien deberíamos involucrarnos y ocuparnos en el bien hasta el máximo. Pero cuando se trate de algo malo y de algo mal, debemos de ignorarlo y jamás debemos involucrarnos en ello o en aquello. Debemos de ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Porque si no nos hacemos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos, lo dijo Jesús claramente. Con toda razón y claridad, Jesús le dijo a Nicodemo, por ahí en San Juan capítulo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Óigalo bien. Usted y yo tenemos que volver a nacer de nuevo.
Tenemos que morir para el mundo y nacer para Dios. Tenemos que ser nuevas personas, nuevas criaturas, como lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nicodemo no entendió el mensaje de Cristo y le dijo: ¿cómo puede el hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre, volver a nacer? Esto parecía imposible, aunque para Dios no hay nada imposible. Esto Dios lo podría hacer posible. Aún esto Dios lo podría hacer posible. Pero Jesús más bien no le hablaba a Nicodemo de nacer, volver a nacer humanamente, sino le hablaba de nacer espiritualmente. Le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. El que no dejare a un lado la maldad, quiso decir. El que no dejare a un lado el pecado. El que no se aparte del mal, no puede ver el reino de los cielos. Aquí dice claro, Jesús dijo, y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Óigalo bien. Tenemos que dejar, ¿qué cosa? Algo muy importante: la malicia, la avaricia y la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Echemos un vistazo a el tiempo de la creación del mundo y vayamos a la historia de los primeros seres humanos creados en el mundo: Adán y Eva. Óigalo bien. Adán y Eva no eran niños, hablando humanamente, físicamente. Mínimo eran jóvenes, pero podrían ser adultos. Pero si se da cuenta, mientras ellos no desobedecieron, eran como niños. Actuaban como niños. Eran inocentes. Cuando el Señor se refiere a que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos, se refiere más que otra cosa a las acciones, al comportamiento, a la forma de ser, no tanto al físico. Dios nos está invitando a volver a la inocencia. Dios nos está llamando a volver a la comunión con Dios. Cuando Adán y Eva vivían en la inocencia y aún no habían desobedecido, aún no habían pecado, ellos vivían en inocencia y a la vez vivían en íntima comunión con Dios, porque todos los días hablaban con Dios sin problemas, sin impedimentos y sin estorbos. No había pecado en ellos. El pecado los podía rodear, pero todavía no los había tomado presos. No se habían involucrado en el pecado. No habían caído en el pecado, y mientras no habían caído en el pecado, la inocencia estaba con ellos. Pero desde el día que desobedecieron y desde el día de que pecaron, desde el día que cayeron en la tentación por andar de curiosos, desde ese día la inocencia los dejó y entraron al estado de la conciencia, donde entraron a conocer el bien y el mal los arrastró redonditos. No importa en qué etapa usted se encuentre, en qué etapa de la vida se encuentre, Dios le llama a ser como niño para que pueda entrar al reino de los cielos. Mire, antes de que Adán y Eva pecaran, ¿sí recuerda usted que Adán y Eva andaban desnudos? No había malicia en ellos. Se veían uno al otro desnudos y no había malicia.
no había malicia en sus ojos y menos en su corazón. No había malicia en sus vidas. Para ellos esto era común y normal. No lo veían morbosamente. No había morbosidad en ellos, ni en Adán ni en Eva. Eva podía ver desnudo a Adán y no había morbosidad en ella. No había malicia en ella. Era inocente. Siendo grande en tamaño, en edad, pudiéramos decirlo. Adán podía ver desnuda a Eva. Y Adán no la codiciaba. En Adán no había malicia. En Adán no había morbo. Es como ahora. Un niño, hablo de un niño realmente inocente. Cuando todavía no entra a la etapa de la conciencia. Puede ver a cualquier familiar o a cualquier persona desnudo, bañándose delante de él o de ella, el niño o la niña, y el niño ese ocupado en lo que está, entretenido, jugando, mirando, pero sin pensar nada malo. Así es como Dios nos llama a ser el Señor. Dios nos llama a ser como niños. En el actuar, en el obrar, en el hacer, en el vivir, en el comportar, en el ir, en el venir, en el mirar. Nos llama a ser sin malicia, sin morbo, sin codicia. Un niño en su inocencia se pelea con otro niño, se dan las riñas, se dan las peleas, pero al ratito está jugando de nuevo, no pasó nada. Un niño sabe perdonar. Un niño no toma resentimiento. En el estado de la inocencia hablo. Porque ya en el estado de la conciencia ya es otra cosa. Dios nos llama a la inocencia urgentemente para poder entrar al reino de los cielos. Porque si no, volvemos a la inocencia. Si no volvemos a ser como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Esto, dígame, ¿quién lo puede lograr? ¿Quién lo puede lograr? ¿Quién lo ha logrado? Yo la verdad que estoy en ello, pero como dijéramos por acá, está en chino. No está nada fácil. La verdad es algo complicado. Es algo delicado. Pero quien quiere entrar al cielo tiene que seguir luchando por lograr esto. Tiene que seguir procurando por lograr esto. Tenemos que meternos demasiado en oración y pedirle a Dios que nos ayude a lograr ese estándar, ese alto estándar que Dios nos demanda. No es que tengamos que volver a entrar al vientre de nuestra madre y volver a nacer, no. Dios quiere que nazcamos de agua y de espíritu. Dios quiere que nos volvamos de los malos caminos, que rechacemos el pecado, la maldad, la iniquidad, y que aunque se mueva entre nosotros, que nosotros no nos involucremos con ello, con el mal, con el pecado, con el enemigo, que no. No podemos evitar que nos ronde, pero sí podemos evitar contaminarnos con él, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero no es tan fácil. Amados hermanos, amadas hermanas, lograr los altos estándares demandados por Dios no es tan fácil, pero tenemos que procurar lograrlo si queremos entrar al reino de los cielos. Y no nos engañemos que por nuestra cuenta lo vamos a lograr, no. Es que Dios me usa, es que Dios me respalda, es que Dios me bendice, es que Dios es conmigo. Lo puedo sentir, puedo ver su respaldo, su aprobación. Si Dios te respalda y te aprueba y es contigo, no es porque eres la gran cosa por tu cuenta, sino que es su gracia, amor y misericordia, porque dijo Pablo, por la gracia de Dios es que soy lo que soy, y esto no es de mí. No nos autoconfiemos porque Dios nos usa. Dios es su gran misericordia, aunque en tu propia humanidad no has logrado los altos estándares que Él demanda. Él ya te toma como hijo y te ve como hijo por medio de Jesucristo y por medio de Jesucristo, no por ti mismo, no por ti misma. Dios nos ve irreprensibles ya, pero no por nosotros mismos, sino por medio de Jesucristo, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, por eso. Pero no nos la creamos
porque ya Dios se manifiesta, Dios nos usa, Dios se manifiesta grandemente, nos usa a través de nosotros. No nos creamos más que los demás. No veamos inferiores a los demás, porque caeremos de la gracia de Dios si así lo hacemos. Mejor humillémonos cada día más delante de Dios y pidámosle que cada día logremos ajustarnos a sus estándares, a su voluntad, a su palabra, a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus lineamientos. Pero que nos ayude Dios, que nunca nos deje solos. Que Él nos ayude a ser irreprensibles por medio de Jesucristo. Que nos ayude a ser perfectos por medio de Jesucristo y por Jesucristo. Que Dios mismo nos ayude a ser santos, como Dios es santo, con la ayuda de Dios y por medio de Jesucristo. Que Dios nos ayude a ser como niños, con la ayuda de Dios y por medio de Jesucristo y por los méritos de Jesucristo. Oiga, que esto es demasiado importante. A veces solo se ha leído y se ha tomado a la ligera, se sabe y se conoce esta escritura, pero realmente no se le ha hecho tanto empeño a profundizarse en ello, en esta escritura. Esta escritura es importantísima, importantísima. De esta escritura depende el que entremos al cielo o no entremos, el que podamos realmente ser salvos o realmente no podamos ser salvos. Si somos y nos hacemos y nos volvemos como niños, como Jesús lo estipula y lo dice y lo pide, podremos sin problemas entrar al reino de los cielos. Pero si no nos volvemos como niños, si no volvemos a la inocencia, si no nos negamos a nosotros mismos y al mal y al pecado y al enemigo, si no nos negamos y si no hacemos la voluntad de Dios, jamás entraremos al reino de los cielos, ni soñando siquiera. Amados hermanos, amadas hermanas, por eso es importante que aun cuando pareciera que lo hemos logrado, no nos la creamos. Y si nos vemos lejos de lograrlo, no nos desanimemos ni nos desalentemos. Sigamos luchando, sigamos procurando, sigamos tratando. Porque vuelvo a repetir, la lucha no es trampa y el que procura alcanza. Sigamos luchando por la santidad. Y sigamos procurándola con la ayuda de Dios. Sigamos luchando por la perfección. Y sigamos procurando la perfección aún cuando la veamos lejos. Sigamos luchando y procurando por ser irreprensibles. Con la ayuda de Dios lo lograremos. Sigamos luchando y procurando ser como niños, aunque nos veamos tan lejos de serlo. Sigamos luchando, sigamos procurando, tomados de la mano de Dios. Sigámoslo procurando con la ayuda de Dios, orando en todo tiempo, clamando a Dios, pidiéndoselo a Dios. Pídale por todas las necesidades que usted vea que tiene, que crea que tiene. Pídale a Dios, pero pídale por esto. Pídale a Dios que lo ayude a cada día a ser mejor. Pídale a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a mejorar nuestros caminos cada día más y más y enderezar nuestras veredas. Pidámosle a Dios que nos ayude a lograr la perfección demandada por Él. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser irreprensibles como Él nos lo pide. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser como Jesús, como mismo Jesús nos lo demanda y nos lo enseña. Pidámosle a Dios que nos ayude a hacer lo que hizo Jesús, a obrar como obró Jesús, a vivir como vivió Jesús, a ayudar como ayudó Jesús, a mirar como miró Jesús. Jesús se movió en este mundo lleno de pecado y maldad, pero nunca se contaminó. Él fue sin pecado y sin mancha. Nunca se dejó contaminar. Adán y Eva, antes de pecar y desobedecer, fueron como niños. Jesús, cuando vino al mundo, fue como niño. Fue como niño. Se movió entre el mal, pero no se contaminó con el mal. El mal a Jesús lo rodeaba. Es más, el mal a Jesús lo tentó, pero jamás Jesús le dio lugar. Así usted y yo debemos de ser como Jesús. El mal nos ronda, nos rodea, nos acecha, nos tienta, nos ataca, se quiere meter, pero hagamos lo que hizo Jesús. Rechacémoslo. Dijo Pablo, no le deis lugar al diablo. Y dijo Pablo a Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
Despojémonos de todo el peso del pecado que nos rodea y hagamos la voluntad de Dios. Despojémonos de toda maldad, de todo pecado, con la ayuda de Dios, por supuesto. Y luchemos por la inocencia. Logremos la inocencia por medio de Jesucristo. Procuremos la inocencia por medio de Jesucristo. No se nos olvide que Jesucristo fue inocente y nunca dejó de ser inocente. Pues bueno, teniendo a Jesucristo en nuestros corazones, el Padre nos puede declarar inocentes y no culpables, solo por tener a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón y haberlo recibido de nuestra voluntad en nuestro corazón. Por eso es importante que usted tenga a Cristo y le obedezca en todo lo que le diga. Por eso es importante que usted y yo tengamos a Jesús en nuestro corazón y hagamos caso como Él nos lo indica, como Él nos enseña, como Él nos aconseja. Seguir a Cristo es guardar y obedecer sus mandamientos y hacer su voluntad y no la nuestra. Seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos y que nosotros se haga la voluntad de Dios. Eso es seguir a Cristo. Esto es algo muy importante, amados hermanos. No nos digamos seguidores de Cristo. Asegurémonos de ser reales seguidores de Cristo. No nos digamos herederos del reino de los cielos. Asegurémonos de ser reales y verdaderos y genuinos herederos del reino de los cielos, haciendo lo que Dios nos pide, lo que Dios nos demanda. Más que hacer y más que dar, hay que luchar por esto que hoy estamos tratando en este mensaje, fundamentado en la palabra del Señor. Porque a veces hacemos muchísimas cosas y tantas cosas, pero ¿qué tanto estamos procurando con la ayuda de Dios ser irreprensibles como Dios nos lo demanda? ¿Qué tanto estamos procurando ser perfectos como Dios nos lo pide y lo demanda? ¿Qué tanto estamos procurando y tratando de ser como Jesús, como Dios nos lo pide y como Dios nos lo demanda? ¿Qué tanto estamos tratando y procurando ser santos como Dios es santo, como Dios mismo nos lo demanda? ¿Qué tanto estamos luchando y tratando y procurando por ser como niños y volver a la inocencia y ser como un niño verdaderamente, plenamente en todo? ¿Qué tanto estamos procurando ser sabios para hacer el bien y simples para ignorar el mal y desecharlo y no involucrarnos en él y con él? ¿Qué tanto estamos luchando porque en nuestra vida el mal jamás tenga lugar ni cavidad? ¿Qué tanto estamos luchando porque en nosotros se haga el bien y la voluntad de Dios y en nosotros? Por eso, amados hermanos, por eso, amadas hermanas, aunque veamos lejos de nosotros la perfección, sigamos procurándola con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios la vamos a lograr. Aunque veamos lejos y distante y hasta imposible ser perfectos, ser irreprensibles, ser santos completamente por dentro y por fuera, ser como niños, ser inocentes, nacer como, volvernos como niños, aunque lo veamos difícil e imposible, aunque veamos difíciles los estándares demandados por Dios, sigamos luchando y procurándolos con la ayuda de Dios, que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr y no nos desanimemos. Pero tampoco nos autoconfiemos creyendo que lo hemos logrado todo. Mientras estemos aquí, nadie lo ha logrado todo. Mientras estemos aquí, debemos estar luchando por alcanzarlo. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo, sino que estoy por ese alcance lo que me he propuesto. Y Pablo solo dijo, solo hago una cosa. Dejo de lado todo lo de atrás y me extiendo hacia adelante, mirando al blanco el premio de la soberana vocación Cristo Jesús. Hay que dejar todo lo de atrás. Hay que dejar todo el pasado y ocuparnos en el presente y de asegurarnos que nuestro presente sea con Dios, sea con Cristo, y que nuestro futuro también sea con Dios, sea en Cristo. Que aseguremos en Dios y en Cristo nuestro presente, y aseguremos en Dios y en Cristo nuestro futuro, y aseguremos en Dios nuestras almas para el reino de los cielos. Sigamos luchando. La verdad que la perfección pudiéramos verla demasiado lejos aún de nosotros. Tal vez veamos que nos falta mucho, pero sigamos procurándola.
Con la ayuda de Dios la vamos a lograr. Tal vez podamos ver demasiado lejos, ser reprensibles, si nos esculcan, si nos escudriñan, si se profundizan en examinarnos. Aquí nos van a encontrar errores y defectos y fallas. Y no se diga, si Dios nos escudriña, nos va a encontrar fallas y defectos. Pero Dios tendrá misericordia de nosotros si tratamos y luchar por ser irreprensibles con la ayuda de Dios, por supuesto. Luchemos por ser santos, aunque nos veamos tan lejos de ser completamente santos como Dios lo demanda, pero sigamos tratando y procurando por serlo. No nos rindamos. Sigamos luchando y procurando ser como Jesús. Y estar dispuestos a caminar por donde Jesús caminó y hacer lo que Jesús hizo y ser como Jesús fue. Sigamos luchando y procurando por ser como Él, aunque nos falte tanto para ser como Él. Pero no nos rindamos y no nos demos por vencidos. Sigamos luchando por ayudar a los demás como Jesús ayudó a los demás. Humanamente, materialmente, pero principalmente espiritualmente. Sigamos luchando por ser como niños. Sigamos luchando, procurando la inocencia en nuestras vidas. Y sigamos luchando por desechar el mal de nuestras vidas. Y sigamos luchando por llevar a cabo el bien en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios en nuestros corazones. Amados hermanos, amadas hermanas, les dejo con el mensaje. Y les dejo con la lectura. San Mateo 10.